muchas gracias por la presentación. Quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Hematología, especialmente al Comité Científico por el hermoso trabajo que están haciendo y obviamente a la Asociación Europea de Hematología por haberme invitado a participar en este simposio. Para mí es un honor compartir con el doctor Ramsey esta charla. A ver, ¿puedo pasar? ¿Sí? Ahí estamos. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, durante los próximos 20 minutos vamos a hablar acerca de los mecanismos de resistencia al venetoclax en LLC inducidos por el microambiente tumoral. Primero voy a presentar a las proteínas de la familia BCL2, luego vamos a repasar el mecanismo de acción de venetoclax para luego hablar sobre la resistencia al venetoclax inducida por el microambiente en LLC y obviamente cómo tratar de, qué estrategias tenemos para intentar evitar esta generación de resistencia. En relación a las proteínas de la familia BCL2, estas proteínas lo que hacen es regular lo que se llama la vía intrínseca de la apoptosis. Esta vía se pone en marcha cuando la célula sensa o detecta alguna situación de estrés. Lo que caracteriza esta vía es la formación de un poro, ahí estamos, no es fácil el puntero, en la membrana externa mitocondrial que permite que se permeabilice esa membrana y que salgan los componentes que están en el espacio intermembrana, entre los cuales está el citocromo C, que permite finalmente la activación de caspasas efectoras y la inducción de la muerte celular. Funcionalmente, estas proteínas están divididas en tres grupos. Para pertenecer a la familia de las proteínas BCL2 tienen que tener al menos un dominio, que es este que está en naranjita, el dominio BH3. El primer grupo funcional son las proteínas antiapoptóticas de la familia. Son multidominio porque además del BH3 tienen otros dominios BH y acá está la proteína más conocida, BCL2, pero también hay otras como BCLXL y MSL1. El segundo grupo funcional son las proteínas proapoptóticas de efectoras, se denominan así. También son multidominio, las más conocidas son VAX y VAC, y justamente estas son las formadoras de poro, son las que se responsabilizan de formar este poro acá en la superficie de la membrana externa mitocondrial. El tercer grupo funcional también son proapoptóticas, se denominan proapoptóticas BH3 only, justamente el nombre este es así porque tienen solamente el dominio BH3 y se pueden subdividir en dos grupos, las BH3 only activadoras y sensibilizadoras, ya vamos a ver qué función tiene cada una. Lo que termina decidiendo si esta vía se activa o no, es decir, si la célula muere o no por apoptosis gatillada por esta vía, es la capacidad de interacción de estas proteínas. Y esto está gobernado no solamente por la abundancia relativa de cada una de ellas, sino por la afinidad, es decir, qué preferencia tienen para asociarse unas con otras. En condiciones de homeostasis, las proteínas formadoras de poro, VAX y VAC, están inhibidas y asociadas gracias a la acción de las antiapoptóticas. Cuando la célula sensa una situación de estrés, incrementa la expresión de las proteínas BH3 only. Las BH3 only activadoras, estas de acá, se denominan así porque directamente activan, favorecen, los dos grupos de BH3 only favorecen, son proapoptóticas, pero las activadoras directamente se asocian a las formadoras de poro para permitir que se ensamblen, se oligomericen sobre la superficie de la membrana externa mitocondrial. El otro grupo, las BH3 only sensibilizantes, activan la vía en forma indirecta porque se unen a las proteínas antiapoptóticas inhibiéndolas. Entonces, cuando una BH3 only sensibilizadora se une e inhibe a una antiapoptótica, es como que deja libre a VAX y VAC y disponible a las activadoras para que se unan a las formadoras de poro y así gatillar la vía. En relación al mecanismo de acción de venetoclax, tenemos que recordar que venetoclax es un inhibidor selectivo de la proteína antiapoptótica BCL2.
se une a BCL2 y no a otras proteínas antiapoptóticas de la familia y actúa como un BH3 mimético, como las proteínas BH3 only. Es decir, se une exclusivamente a BCL2 y lo que hace es dejar libre, la inhibe a BCL2 y deja libre a las BH3 only activadoras como BIM para que puedan asociarse a las formadoras de poro y ahí gatillar la apoptosis. En las células que han mostrado resistencia a venetoclax se han descrito numerosas situaciones que logran explicar este fenómeno. Yo voy a mencionar solamente, aprovechando este gráfico del paper de Matthew Davids, solamente dos situaciones. En la primera, cuando se produce una mutación en el bolsillito de unión de venetoclax a BCL2, entonces la droga no puede interaccionar bien con su target. En esta situación vemos que el venetoclax sí se puede unir a BCL2, pero la célula upregula proteínas antiapoptóticas de la familia que no son blanco del venetoclax. Entonces, BEN se une a BCL2, libera a BIM, pero BIM tiene más preferencia para asociarse con las antiapoptóticas y no está disponible para juntarse, digamos, con las formadoras de poro. Bueno, ¿qué pasa con el microambiente tumoral y la generación de resistencia a venetoclax? Primero repasemos brevemente algunos conceptos que ya deben ser claros para todos nosotros en relación a la importancia. ¿Por qué es importante el microambiente en el LLC? Todos sabemos que las cosas importantes para las células leucémicas de los pacientes con LLC ocurren en los tejidos linfoides. Ahí las células leucémicas se las pueden encontrar proliferando en íntimo contacto con todo un microambiente que en su conjunto las señales que ahí reciben le permiten al clon leucémico sobrevivir, proliferar, activarse. En el clon leucémico en estas áreas se la encuentran en estructuras que se denominan centros proliferantes y están en íntimo contacto con linfos T activados, células estromales y células de estirpe mieloide. Puede acceder el clon leucémico desde sangre periférica hacia esos sitios guiados por receptores de quimiosinas y moléculas de adhesión. Y una vez allí, las señales que recibe son múltiples. Yo voy a destacar las señales recibidas a través del BCR, en donde las quinasas que están ahí mostradas, BTK, SIC y PI3 quinasas, son muy importantes para que haya una buena transducción de señal a través de la inmunoglobulina de superficie. Son claves también las señales que dan los linfocitos T activados mediante factores solubles y factores que involucran el contacto célula-célula, como CD40-40 ligando, y por supuesto las células del estroma y células de estirpe mieloide que están involucrados en lo que nosotros llamamos como el attachment del clon leucémico a todo este microambiente protector. Dado que el microambiente protector es tan importante para que el clon leucémico reciba todas estas señales, el éxito de los inhibidores de quinasas asociados al BCR se basa principalmente en que permiten el detachment, que la célula leucémica se despegue de ese microambiente y pueda salir a la circulación alejándose de todas estas señales. En nuestro laboratorio, una de las líneas que estamos llevando adelante es estudiar estos mecanismos de generación de resistencia al venetoclax inducido por el microambiente tumoral. Las señales del microambiente tumoral que nos han interesado son las que brindan los linfocitos T activados. Para tratar de mimetizar en el laboratorio estas señales que la célula leucémica recibe en los nichos de supervivencia, realizamos cultivos con células mononucleares totales de los pacientes y las dejamos solitas o en presencia de anti-CD3. Este anti-CD3 activa a través del TCR a los linfocitos T de los pacientes se activan y ellos activan luego al clon leucémico. Esto lo hacemos por 48 horas y luego agregamos concentraciones clínicamente relevantes de venetoclax. Fíjense, estos primer gráficos que les estoy mostrando es cómo mueren en respuesta al venetoclax las células que estaban en los cultivos controles, sin estimular. Y tal como estaba descrito, venetoclax es muy eficiente induciendo la muerte de las células que están sin estimular y el clon leucémico responde muriendo en forma dosis dependiente. Sin embargo, aquellas células leucémicas que estaban en presencia de linfocitos T autólogos activados, fíjense cómo son mucho menos sensibles al venetoclax. Es decir, las señales dadas por los linfocitos T autólogos
activados generan resistencia a venetoclax. Cuando tratamos de ver por qué, vimos que estas células T de los pacientes activadas hacían que las células del clon leucémico empezaran a regular MSL1 y BCL-XL, que como ya les dije, no son blanco de la droga. Para tratar de ver cómo evitar esta generación de resistencia, lo que hicimos fue realizar cocultivos con distintos tipos de inhibidores de quinasas asociadas al BCR. Trabajamos con inhibidores de quinasa que ya están siendo probados en los pacientes, como el inhibidor de BTK acalabrutinib, el de BTK, ITK y brutinib, PI3 quinasa y delalizib, y también con un inhibidor de SYK que todavía no, está en fase de experimentación, pero porque nosotros ya habíamos reportado anteriormente que este inhibidor de SYK es muy bueno induciendo la inhibición de las células T de los pacientes. Y era justo, digamos, el estímulo que nosotros estamos usando para inducir la generación de resistencia. No les voy a mostrar todas las columnitas, pero les muestro las para resaltar. Estos son los resultados que encontramos con las células sin estimular, tal como habíamos reportado anteriormente y estaba visto, mueren en forma muy eficiente las células sin estimular cuando están en contacto con venetoclax. Esta es la generación de resistencia de las células leucémicas en presencia de linfocitos T autólogos activados. Y fíjense que en presencia de los distintos inhibidores de quinasas que testeamos, para todos los pacientes la generación de resistencia bajó. Sin embargo, estas diferencias fueron estadísticamente significativas en aquellos cultivos en donde estuvo presente el entospletinib, el inhibidor de SYK, y el idelalisib, que es el inhibidor de PI3 quinasa delta. Para más detalles de este trabajo, los invito a que nos acompañen a las 12 para Valeria Salapura Martínez va a presentar el detalle de todos, del resto de nuestro trabajo cuando lo presentemos a premio. Bueno, entonces les muestro en esta primera figura el aporte de nuestro laboratorio en donde vemos que los linfocitos T autólogos activados logran generar resistencia al venetoclax, activan a la célula leucémica, esa célula leucémica empieza a expresar proteínas antiapoptóticas que no son blanco de venetoclax y por eso se vuelven resistentes. Repasando la literatura, hay cientos de trabajos, seleccioné otros trabajos de otros autores donde al igual que nosotros intentan mimetizar en el laboratorio estímulos que las células leucémicas podrían recibir en vivo. En todos estos casos les adelanto que los autores encontraron, utilizando estímulos tan variados como fibroblastos transfectados con CD40 y citoquinas antiapoptóticas, ligandos del TLR7, 9 e IL2. Después acá ligandos a través de estímulos a través del BCR, con estos anticuerpos anti-IgM. Inclusive acá, en este de acá, cocultivo con células nurse-like cells, son células de estirpe mieloide que se pueden diferenciar muy fácilmente en el laboratorio por cultivo de monocitos. En el último de acá arriba usan un mix con células estromales, ligandos del TLR9, IL-15 que induce proliferación. En todos estos trabajos, usando estos estímulos tan variados, los autores reportan, como era de esperar, que estos estímulos activan al clon leucémico. Y esta activación del clon leucémico se asocia con upregulación de proteínas antiapoptóticas de la familia y generación de resistencia a venetoclax. Es decir, en la literatura hay acuerdo al respecto de que las señales del microambiente tumoral generan resistencia al venetoclax. En lo que no hay acuerdo, o no mejor dicho, en lo que hay distintas opciones, son en la estrategia para tratar de evitar generar esa resistencia. Por ejemplo, en este primer trabajo que les mencionaba, los autores proponen que con este sistema de activación observan que el agregado de anticuerpos anti-CD20 logra revertir o impedir la generación de resistencia a venetoclax, prueban distintos tipos de inhibidores y en ese sistema el dasatinib es el que mejor le funciona, inclusive mejor que ibrutinib o idelalisib. En este otro trabajo de acá hacen un screening con cientos de inhibidores y el que mejor les funciona a ellos es este inhibidor de múltiples quinasas sunitinib. Estos otros dos trabajos logran revertir la generación de resistencia con inhibidores de SYK. Y en este último proponen al ibrutinib como un buen compañero
de venetoclax. Es un trabajo muy elegante este último, en donde con ese mix que tienen, inducen una muy buena proliferación in vitro, cosa que para los que trabajamos en el laboratorio es difícil lograr una buena proliferación de las células leucémicas in vitro, y ellos ven que estas dos drogas se complementan, venetoclax operando sobre las células que están en reposo e ibrutinib atacando a las que están activadas proliferando. Todo esto que yo les mostré es trabajos en el laboratorio, en la mesada, tratando de mimetizar lo que pasa en el microambiente. Pero bueno, ¿qué hay con la activación de las células leucémicas in vivo en los pacientes? Ustedes saben que el clon leucémico recircula entre sangre periférica y los tejidos linfoides. Esto lo propuso en el año 2011 ya el grupo del doctor Chiorassi. Y por citometría de flujo hay estrategias que nos permiten detectar a estas células leucémicas que recién salen de estos nichos de supervivencia. Como las células recién salen de un ambiente que las activa, tienen altos niveles de expresión de marcadores de activación. Y como en el tejido linfoide se encuentran con las quimiosinas que las reclutaron hacia allí, y los receptores de quimiosinas se downregulan cuando encuentran a su ligando, las células que recién salen tienen altos niveles de marcadores de activación y bajos niveles de receptores de quimiosinas. Por el contrario, las que están listas como para volver a entrar, acá, tienen ya bajos los niveles de expresión de marcadores de activación y tienen altos los niveles de expresión de receptores de quimiosinas. Esto se puede detectar en la sangre periférica de los pacientes. Y les voy a mostrar dos trabajos, uno del año pasado y otro más reciente, en donde evaluaron en los pacientes estas dos subpoblaciones y encontraron, coinciden estos dos grupos, en que las células que recién están saliendo son las células activadas y ya tienen un patrón de expresión de proteínas de la familia del BCL2 con mayor expresión de proteínas antiapoptóticas. Estas células ya son más resistentes a venetoclax. Y lo más importante que destacan estos trabajos es que estas células ya están presentes. Por lo tanto, si hacemos un tratamiento con venetoclax monodroga, se observa que estas células se enriquecen en circulación. Entonces, para concluir, hemos visto numerosas evidencias, tanto in vitro como in vivo, que muestran que las señales del microambiente tumoral favorecen la generación de resistencia a venetoclax debido a la regulación de proteínas antiapoptóticas de la familia. Dado que venetoclax toca a las células resting y no a las células que están activadas, es sí o sí necesario pensar en una terapia que combine venetoclax con algún otro agente terapéutico que pueda atacar bien a estas células que están activadas y proliferando. Desde el punto de vista biológico y desde la mesada hay tantas opciones que sin duda hacen falta estudios clínicos prospectivos para tratar de poder decidir bien cuál es el mejor compañero de venetoclax para los pacientes con LLC. Déjenme mostrarle la composición actual de nuestro laboratorio de inmunología oncológica en el IMEX. Estos Esteban Elías y Miquela Mondarian ya no están en el laboratorio, pero trabajaron en este proyecto de generación de resistencia a venetoclax. Agradecer a nuestros colegas médicos que colaboran con nosotros, las agencias que financian nuestro trabajo y, por supuesto, a los pacientes que participan de nuestros estudios. Muchas gracias y hay una posición postdoc disponible si conocen a alguien. Gracias.